Hola, mi nombre es Gabriela Salvatierra García, estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel G. Moreno, de Santa Cruz de la Sierra, carrera de Contaduría Pública, en la materia de Administración Pública con la licenciada Rosalía Arandia. En esta oportunidad vengo a hablar sobre ciertos puntos de importancia de la Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental o Ley SAFCO. Empecemos. Como primer punto, ¿qué es la Ley 1178 o Ley SAFCO? La Ley 1178 o Ley SAFCO es una norma que detalla el modelo de administración gubernamental para el manejo de los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta Ley de Administración y Control Gubernamental o Ley SAFCO establece sistemas de gestión los cuales se relacionan entre sí. En esta norma es la encargada de establecer el régimen de responsabilidad por la función pública. Como punto número 2, ¿cuáles son las características de la Ley 1178? Como principales características tenemos, primero, que es una ley marco, es decir, que establece la base normativa y técnica para el desarrollo de los sistemas de administración y control. Segundo, tiene carácter instrumental. Tercero, su enfoque es sistemático, es decir, que mira al sector público como un todo. Punto número 3. Como punto número 3, les hablaré sobre los objetivos de la Ley 1178. Como principales objetivos, en el artículo número 1 de esta ley nos dice que la ley tiene por objeto lo siguiente. Primero, programar, organizar y administrar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento de los programas y proyectos del sector público. Segundo, disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Tercero, lograr que todo servidor público asuma la responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta de la forma y aplicación de los recursos públicos que le fueron confiados. Por último, también tiene como objetivo desarrollar la capacidad administrativa para impedir el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Como punto número 4, voy a hablar sobre los ámbitos de aplicación de la Ley 1178, es decir, dónde se aplica esta ley. En el artículo número 3 de esta ley nos dice que los sistemas de administración y control se aplicarán en todas las entidades del sector público sin excepción alguna, incluyendo la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General del Estado y las Cortes Electorales. También se aplicará en las organizaciones donde el Estado tenga la mayoría de patrimonio. Y finalmente, a toda persona natural o jurídica que reciba recursos del Estado. Como punto número 5, hablaré sobre los sistemas que regula la Ley 1178. En el artículo número 2 de esta ley nos muestra los 8 sistemas que regula la Ley SAFCO, los cuales son, primero tenemos para programar y organizar las actividades. Está el sistema de programación de operaciones. Este sistema permite que las entidades públicas elaboren sus propios objetivos y planes estratégicos. El sistema de organización administrativa. Este sistema es el encargado de generar el diseño de una estructura organizacional. Luego, el sistema de presupuesto. Este sistema genera información y formulación de la ejecución presupuestaria. Luego tenemos para ejecutar las actividades programadas. Aquí tenemos el sistema de administración de personal. Este sistema permite la administración de personal en todas las entidades y organizaciones públicas. El sistema de bienes y servicios. Este sistema nos permite la administración de bienes y servicios en función a la programación de operaciones. Luego,
tenemos el sistema de tesorería y crédito público. Este sistema es encargado de administrar las disponibilidades en la institución en función a la compra de bienes y servicios y a la contratación del personal. El sistema de contabilidad integrada. Este sistema busca registrar todas las actividades, traducir los estados financieros y proporcionar información útil y confiable. Luego tenemos para controlar la gestión el último sistema, que es el sistema de control gubernamental. Este sistema es encargado de evaluar los resultados de toda la gestión. Como punto número 6, les hablaré sobre las atribuciones básicas del órgano rector. En total son 4. Primero, emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. Segundo, fijar plazos y condiciones para elaborar normas secundarias y especializadas. Tercero, compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función de su naturaleza y la normativa básica. Cuarto, vigilar el funcionamiento adecuado de todos los sistemas e integrar la información generada por cada sistema. Como punto número 7 y como último punto, hablaré sobre los tipos de responsabilidad que existe por función pública. ¿A qué nos referimos cuando decimos responsabilidad? Bueno, esto es simplemente un concepto legal y moral de una obligación que tienen todos los servidores públicos sin distinción de jerarquía, en el ejercicio de sus funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo, en cualquier institución pública. Entonces, conforme establece el artículo 28 de la Ley 1178 o Ley SAFCO, aquí nos dice que existen 4 tipos de responsabilidad, los cuales son la responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Empezaré hablando sobre la responsabilidad administrativa. Los indicios de responsabilidad administrativa. Nos dice que en este tipo de responsabilidad se da cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, comete acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. ¿Cuáles son los sujetos de este tipo de responsabilidad? Son sujetos de responsabilidad administrativa todos los servidores públicos sin distinción de jerarquía y los ex servidores públicos. ¿Cómo se determina la responsabilidad administrativa y quién es la autoridad competente para determinarla? Este tipo de responsabilidad se determinará mediante procesos internos, ya sea por denuncia, de oficio y en base a un dictamen a causa de un informe de auditoría especial. La autoridad que determine la responsabilidad administrativa será el sumariante de cargo. Las sanciones de la responsabilidad administrativa. Para los servidores públicos, las sanciones serán de una multa hasta un 20% de la remuneración mensual, la suspensión de hasta 30 días e incluso la destitución. Para los ex servidores públicos se dejará registro de constancia de responsabilidad para contar con un precedente de su desempeño en la entidad. La prescripción de la responsabilidad administrativa. Este tipo de responsabilidad prescribe a los 2 años de cometida la contravención. Ahora hablaré sobre la responsabilidad ejecutiva. Los indicios de responsabilidad ejecutiva. Nos dice que este tipo de responsabilidad se determina cuando la autoridad o el ejecutivo no ha rendido cuentas, es decir, que ha incumplido con sus obligaciones señaladas por ley, obteniendo como consecuencia una gestión deficiente o negligente. ¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad ejecutiva? Son sujetos de este tipo de responsabilidad la máxima autoridad ejecutiva, la dirección colegiada si es que la hubiese, o ambos.
y también los ex ejecutivos. ¿Quiénes determinan la responsabilidad ejecutiva? La Contraloría General del Estado es la única entidad pública facultada para determinar indicios de responsabilidad ejecutiva, siendo el Contralor General del Estado la autoridad competente para determinar este tipo de responsabilidad. ¿Cuáles son las sanciones de responsabilidad ejecutiva? Son suspensión o destitución del ejecutivo principal o de la dirección colegiada. La prescripción de la responsabilidad ejecutiva. Nos dice que este tipo de responsabilidad ejecutiva prescribe a los 2 años concluida la gestión del máximo ejecutivo. Ahora voy a hablar sobre la responsabilidad civil. Indicios de responsabilidad civil. Se establecen indicios de este tipo de responsabilidad cuando la acción u omisión del servidor público o personas naturales o jurídicas causen un daño al Estado valuable en dinero. ¿Quiénes son sujetos de este tipo de responsabilidad? Son sujetos de responsabilidad civil los servidores públicos, ex servidores públicos, las personas naturales o jurídicas privadas, cuando producto de un contrato o cualquier otra causa ocasionen un daño o se benefician indebidamente de recursos del Estado. ¿Quién determina la responsabilidad civil? Este tipo de responsabilidad lo determinará el juez administrativo coactivo fiscal cuando en el informe de auditoría se constituye en un documento con fuerza coactiva fiscal, y por el juez en materia civil cuando no es posible cuantificar el daño. La sanción de la responsabilidad civil. Para este tipo de responsabilidad, la sanción será el resarcimiento del daño económico ocasionado al Estado. La prescripción de la responsabilidad civil. Nos dice que la responsabilidad civil prescribe a los 10 años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación en el proceso judicial. Por último, hablaré sobre el tipo de responsabilidad penal. Indicios de responsabilidad penal. Se establecen indicios de responsabilidad penal cuando en la acción o omisión del servidor público o particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal, siendo consiguientemente su naturaleza sancionadora. ¿Quiénes son los sujetos de este tipo de responsabilidad? Son sujetos de responsabilidad penal los servidores públicos y los particulares, es decir, personas naturales. ¿Quién es la autoridad competente para determinar responsabilidad penal? Para este tipo de responsabilidad es determinada por los tribunales de sentencias en todos los delitos de acción pública y por los jueces de sentencia en todos los delitos de acción privada o pública, sancionados con pena no privativa de libertad. ¿Cuál es la sanción de la responsabilidad penal? Las sanciones de responsabilidad penal serán las contempladas para cada delito en el Código Penal. En general, estas suelen ser privación de libertad. ¿Cuándo prescribe la responsabilidad penal? La responsabilidad penal prescribe de acuerdo a los términos del Código Penal, es decir, que la acción penal prescribe en función a los delitos y a las penas que se establecen para cada tipo penal. Por último, es importante que sepamos que los casos de delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen un grave daño económico, la acción es imprescriptible. Esto quiere decir que no se puede perder vigencia o validez y no se admiten régimen de inmunidad para estos casos.
Esto sería todo acerca de estos 7 puntos de importancia sobre la Ley 1178, Ley de Administración y Controles Gubernamentales o Ley SAFCO.